Juanito nació y creció en una ciudad del norte de México donde el sol caía con fuerza sobre el asfalto y el viento levantaba polvo en las calles al atardecer. Era de esos lugares donde todos se conocen, donde los rumores corren más rápido que los camiones viejos y donde cualquier diferencia se vuelve evidente a los ojos de los demás. Desde pequeño, Juanito aprendió a observar el mundo con más atención que muchos, no porque quisiera, sino porque la vida lo obligó a hacerlo. Tenía una discapacidad que lo hacía caminar de forma distinta y hablar un poco más despacio. No era algo que definiera quién era por dentro, pero sí era lo primero que los demás notaban. En la escuela, los pasillos se convertían en escenarios de risas ahogadas, apodos crueles y miradas que pesaban más que cualquier palabra. Algunos compañeros lo imitaban cuando creían que nadie los veía, otros simplemente preferían ignorarlo, como si su presencia incomodara. Juanito fingía no darse cuenta, pero cada burla se le quedaba clavada en el pecho, acumulándose en silencio. A pesar de todo, cada mañana se levantaba antes que el sol, se ponía su mochila desgastada y salía de casa con la esperanza, aunque fuera pequeña, de que ese día sería diferente. Su madre siempre lo despedía con una sonrisa y un "tú puedes", palabras simples que para Juanito significaban un escudo contra el mundo. En el fondo, él sabía que no era menos capaz, solo distinto, pero convencer a los demás, y a veces a sí mismo, era la parte más difícil. Mientras la ciudad seguía su ritmo apresurado, Juanito caminaba a su propio paso, observando detalles que nadie más parecía notar: el sonido de los pájaros sobre los cables, las grietas en las banquetas, las historias escondidas en los rostros cansados de la gente. Sin saberlo, esa sensibilidad, nacida del dolor y la soledad, sería la semilla de algo mucho más grande. Pero antes de que eso ocurriera, Juanito tendría que enfrentar las sombras de una ciudad que no estaba acostumbrada a mirar más allá de las apariencias. Juanito no estaba completamente solo. En medio de ese mundo que parecía darle la espalda, solo había una persona que lo miraba sin burlas ni lástima: Sergio. Era un niño callado, de mirada seria, que también vivía a las afueras del pueblo, donde las calles dejaban de ser pavimento y se convertían en caminos de tierra. Su casa era pequeña, con paredes desgastadas y un techo de lámina que crujía fuerte cada vez que el viento del norte soplaba con rabia o cuando la lluvia caía sin aviso. Sergio conocía bien lo que era sentirse diferente. No tenía una discapacidad como Juanito, pero la pobreza lo había marcado desde muy temprano. A veces llegaba a la escuela con los zapatos rotos o sin desayunar, y por eso también era blanco de burlas. Tal vez por eso, desde el primer día, entendió a Juanito sin necesidad de explicaciones. No hacían falta muchas palabras entre ellos, bastaba sentarse juntos en la hora del recreo, compartir un pedazo de pan o caminar lado a lado de regreso a casa para sentirse acompañados. Por las tardes, cuando el sol comenzaba a bajar y el pueblo se pintaba de tonos naranjas y polvosos, Juanito iba hasta la casa de Sergio. Ahí, sentados sobre cajas viejas o piedras, hablaban de sueños que parecían imposibles para niños como ellos. Sergio imaginaba algún día salir del pueblo y trabajar lejos, mientras Juanito soñaba con demostrarle al mundo que no era débil ni inútil, que su discapacidad no definía el tamaño de su corazón ni la fuerza de su espíritu. En ese rincón olvidado del pueblo, entre el sonido del techo de lámina y el olor a tierra caliente, nació una amistad que se convirtió en refugio. Sin darse cuenta, ambos se estaban preparando para enfrentar algo mucho más grande que las burlas y la pobreza. Porque a veces, las historias más poderosas comienzan así, con dos niños invisibles para el mundo, sosteniéndose uno al otro antes de que la vida los ponga a prueba de verdad. Un día, cuando el cielo comenzaba a nublarse y el aire se sentía más pesado de lo normal, Juanito y Sergio caminaban juntos rumbo a sus casas. Venían de la escuela, en silencio, pateando piedras como siempre, siguiendo el camino de tierra que bordeaba los matorrales a las afueras del pueblo. No había nadie alrededor, solo el sonido del viento y el crujir de sus pasos. Fue entonces cuando Juanito se detuvo de golpe. A unos metros del camino, medio oculto entre la maleza, yacía el cuerpo de un hombre. Estaba tirado boca arriba, inmóvil, con los ojos abiertos mirando a la nada. Juanito sintió como el corazón se le aceleraba y las piernas le temblaban. Sergio, más pálido que nunca, se acercó con cuidado. El hombre vestía botas finas, pantalón oscuro, una camisa cara y un cinturón con hebilla grande. No hacía falta saber mucho para entenderlo. En ese pueblo, solo un tipo de persona vestía así y aparecía muerto lejos de todo. Era un narco.
El miedo los paralizó por unos segundos. Miraron alrededor, temiendo que alguien más estuviera observando. Nadie, solo el silencio. Fue entonces cuando Sergio notó algo brillante en el cuello del hombre, una cadena gruesa de oro, y colgando de ella, un centenario reluciente, pesado, intacto. Nunca habían visto tanto oro junto. No fue ambición lo que los movió primero, sino el instinto de sobrevivir. En ese pueblo, dejar algo así era peligroso. Alguien podía llegar y culparlo solo por haber estado ahí. Con manos temblorosas, Sergio tomó la cadena y se la quitó al hombre. Juanito no dijo nada, solo asintió. Se alejaron corriendo, sin mirar atrás, con el corazón golpeándoles el pecho como si quisiera salirse. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. El centenario descansaba envuelto en un trapo viejo, escondido bajo una tabla suelta en la casa de Sergio, como si quemara solo con tocarlo. Con los días, la joya comenzó a convertirse en una idea peligrosa y tentadora. Para Juanito, era una salida, lo sabía. Con ese dinero podría dejar el pueblo, huir de las burlas, empezar de nuevo en una ciudad donde nadie lo conociera, donde su discapacidad no fuera un estigma, sino solo una parte más de él. Sergio lo escuchaba en silencio, apretando los puños. Él también soñaba con irse, pero algo lo ataba al pueblo, su madre enferma, la casa de techo de lámina, la sensación de que si se iba, todo se vendría abajo. Al final, tomaron una decisión que los marcó para siempre. Venderían el centenario, pero solo Juanito se iría. Sergio insistió en ello. Tú sí tienes que salir de aquí, le dijo una noche, con la voz quebrada. Si te quedas, te van a acabar. Juanito lloró. Nunca había querido irse sin su único amigo, pero entendió que ese sacrificio era el precio del destino. El dinero alcanzó apenas para un boleto de autobús, algo de ropa y lo necesario para comenzar. El día de la despedida, se encontraron al amanecer, cuando el pueblo aún dormía. No hubo grandes palabras, solo un abrazo largo, silencioso, de esos que dicen más que cualquier promesa. Sergio se quedó viendo cómo el autobús se alejaba levantando polvo, mientras Juanito, desde la ventana, miraba cómo el pueblo se hacía pequeño, y con él, la vida que había conocido. Juanito salió del pueblo con miedo y esperanza mezclados en el pecho. Sergio se quedó, con el peso de la decisión sobre los hombros y el secreto enterrado en el alma. Ninguno de los dos lo sabía aún, pero ese encuentro en el camino, ese centenario arrancado del cuello de un muerto, había sellado sus destinos para siempre. Juanito llegó a la ciudad de Torreón, Coahuila, con una mochila ligera y el corazón cargado de miedo. La central camionera le pareció enorme, ruidosa, llena de gente que caminaba rápido sin mirar a nadie. Ahí entendió una verdad dura: en la ciudad, nadie se burla de ti, pero tampoco le importas. Y para un joven que venía de un pueblo donde al menos todos sabían su nombre, eso dolía de otra forma. Las primeras noches las pasó en la calle. Dormía donde podía, detrás de un mercado, bajo un puente, en las bancas de una plaza cuando los policías no lo corrían. Aprendió a despertar antes del amanecer para evitar problemas y a esconder sus pocas cosas como si fueran un tesoro. Para sobrevivir, comenzó vendiendo lo que estuviera a su alcance: mazapanes, chickles, paletas, dulces sueltos que compraba por bolsa y revendía uno por uno. Caminaba largas avenidas bajo el sol inclemente de Torreón, ofreciendo su mercancía con voz tímida pero firme, soportando miradas de desprecio y otras de lástima. Así pasaron 3 años. 3 años de hambre, de cansancio extremo, de noches donde pensó en rendirse y volver al pueblo. Pero cada vez que la duda lo atacaba, recordaba a Sergio, su casa de techo de lámina, y la promesa silenciosa que había hecho al subir a ese autobús: no desperdiciar la oportunidad que le habían dado. Poco a poco, juntó algo de dinero. No era mucho, pero era suficiente para dejar la calle. Rentó un cuarto pequeño en una vecindad vieja, con paredes delgadas y un foco colgando del techo. Para Juanito, ese lugar era un palacio. Tener una puerta que pudiera cerrar, un colchón en el suelo y un techo seguro le devolvió la dignidad que la calle casi le había robado. Al poco tiempo, consiguió un empleo normal, de esos que casi nadie quiere: ayudante en un taller de reparación de computadoras usadas. Limpiaba piezas, acomodaba cables, barría el local y aprendía observando en silencio. El dueño, un hombre serio pero justo, notó que Juanito tenía facilidad para entender cómo funcionaban las cosas. Fue ahí donde despertó algo que siempre había estado dentro de él. Las computadoras lo fascinaban. Le gustaba desarmarlas, descubrir por qué fallaban, entender la lógica detrás de las pantallas.
Sin embargo, sabía que sin estudios no llegaría lejos. Ya no tenía edad para volver a la preparatoria tradicional, así que se inscribió en la prepa abierta. Estudiaba de noche, después de jornadas largas de trabajo, con los ojos cansados y el cuerpo agotado, pero con una determinación que nada podía romper. Cuando finalmente terminó la preparatoria, Juanito sintió por primera vez que el pasado no lo alcanzaba. Con ese logro, se inscribió en la carrera de informática. No fue fácil. A veces no tenía para los pasajes, otras veces dudaba de sí mismo, pero la pasión era más fuerte. Cada clase, cada línea de código, cada problema resuelto era una prueba de que no era menos que nadie. Juanito, el joven que había dormido en la calle vendiendo mazapanes, estaba construyendo una nueva vida. Y aunque la ciudad lo había golpeado duro, también le había dado algo invaluable, la oportunidad de demostrarse que su historia no estaba marcada por la burla, la pobreza ni la discapacidad, sino por la fuerza de no rendirse jamás. Con el paso de los semestres, Juanito comenzó a destacar. No era el más hablador ni el más seguro frente a los demás, pero cuando se trataba de resolver problemas, nadie lo superaba. Pasaba horas extra en los laboratorios, investigando por su cuenta, aprendiendo lenguajes de programación que ni siquiera venían en el plan de estudios. Para él, cada computadora era un reto y cada error, una oportunidad de aprender algo nuevo. Cuando llegó el momento de hacer sus prácticas profesionales, muchos de sus compañeros se conformaron con pequeños negocios locales o dependencias de gobierno. Juanito, en cambio, decidió intentar algo que parecía imposible para alguien con su historia. Investigando en internet desde el taller donde aún trabajaba por las tardes, descubrió que una empresa extranjera del sector tecnológico tenía operaciones en Torreón. Era una firma poco conocida, pero trabajaba para clientes en Estados Unidos y Europa. Pedían inglés básico, conocimientos sólidos y, sobre todo, ganas de aprender. Juanito no cumplía con todos los requisitos en el papel, pero sí en el esfuerzo. Preparó su solicitud con cuidado, armó un currículum sencillo pero honesto y, en lugar de ocultar su pasado, lo usó como prueba de disciplina. En la entrevista habló poco, pero cuando le dieron una prueba técnica, la resolvió con una claridad que sorprendió a los ingenieros. Días después, recibió la llamada que cambiaría su vida, había sido aceptado como practicante. Dentro de la empresa, Juanito se encontró con un mundo completamente distinto. Oficinas limpias, gente de otros países, reuniones en inglés y proyectos reales que impactaban a clientes lejanos. Al principio se sintió fuera de lugar, pero pronto demostró que su talento no tenía fronteras. Uno de los supervisores, un ingeniero estadounidense, notó su capacidad y su ética de trabajo. Le asignó tareas cada vez más complejas y comenzó a enseñarle cosas que no venían en ningún libro. Meses después, ocurrió lo inesperado. La empresa le ofreció la oportunidad de mudarse temporalmente a San José, California, para apoyar a un equipo central en Silicon Valley. Para Juanito, la propuesta parecía irreal. Apenas podía creer que aquel niño burlado en el pueblo, el joven que vendía mazapanes en la calle, ahora estaba siendo invitado a trabajar en el corazón tecnológico del mundo. El proceso no fue sencillo, trámites, entrevistas adicionales, miedos, noches sin dormir, pero Juanito aceptó. Cuando aterrizó en San José, todo le pareció otro planeta, edificios modernos, gente de todas partes del mundo, ideas que nacían y crecían a una velocidad que jamás había imaginado. Vivía en un pequeño departamento compartido, gastaba lo justo y seguía estudiando y trabajando con la misma humildad de siempre. Ahí, lejos de México, Juanito entendió que su historia no era una carga, sino su mayor fortaleza. Cada línea de código que escribía llevaba consigo el peso de la calle, del pueblo, de Sergio. Y aunque el futuro aún estaba lleno de incertidumbre, una cosa era segura, Juanito ya no solo había salido del pueblo, había cruzado fronteras que muchos jamás se atreverían a imaginar. Juanito nunca fue de conformarse. Haber llegado a San José y trabajar en una empresa internacional ya era algo que muchos considerarían el final feliz, pero para él solo era otra etapa. Sabía que tenía talento, que había aprendido a resistir y a pensar distinto, y ahora también tenía algo que antes parecía imposible, un permiso legal de trabajo y experiencia real en el corazón de la industria tecnológica. Con el tiempo empezó a recibir ofertas. Al principio no las tomó en serio, pero poco a poco entendió que el mercado allá funcionaba diferente, no importaba de dónde venías, sino lo que eras capaz de crear. Finalmente aceptó cambiar de empresa. Era una compañía más grande,
con proyectos ambiciosos y un enfoque agresivo en datos y optimización. El reto era enorme, pero eso mismo lo atrajo. En esa nueva empresa, Juanito comenzó a notar algo que otros no veían. Los sistemas funcionaban, sí, pero eran lentos, costosos y poco eficientes. Recordando su pasado, cuando cada peso contaba, cuando vender un mazapán más podía significar cenar, desarrolló una obsesión por optimizar. Empezó a trabajar, muchas veces fuera de horario, en un algoritmo propio, una forma distinta de procesar información, reducir tiempos y predecir comportamientos clave del sistema. No fue rápido ni sencillo. Hubo semanas enteras de errores, de código que no funcionaba, de frustración profunda. Pero Juanito estaba acostumbrado a no rendirse. Ajustó, corrigió, volvió a intentar. Hasta que un día, el algoritmo funcionó como él lo había imaginado. No solo mejoraba el rendimiento, multiplicaba la eficiencia y reducía costos de una manera que nadie había previsto. Cuando la empresa implementó el algoritmo a gran escala, los resultados fueron contundentes. En cuestión de meses, las ganancias se dispararon. Millones comenzaron a entrar gracias a esa solución silenciosa creada por un joven que pocos conocían. Las juntas cambiaron de tono, los directivos empezaron a hacer preguntas y el nombre de Juanito comenzó a escucharse en salas donde antes nunca habría sido invitado. Tiempo después, la empresa tomó una decisión poco común, pero justa. Reconocieron oficialmente que aquel algoritmo había sido clave para el crecimiento explosivo del negocio. Como recompensa, Juanito recibió una compensación que jamás había imaginado, $6 millones. No fue solo dinero, fue el reconocimiento a una vida entera de lucha, disciplina y resistencia. El día que vio la cifra reflejada en su cuenta, Juanito no celebró de inmediato. Se quedó en silencio, recordando el polvo del pueblo, el techo de lámina de la casa de Sergio, las noches en la calle vendiendo dulces, la prepa abierta estudiada con cansancio. Entendió entonces que no se trataba del dinero, sino de lo que representaba, la prueba de que incluso desde los márgenes, desde la burla y la carencia, se puede cambiar el propio destino. Juanito había ganado millones, sí, pero lo más valioso era algo que nadie podía quitarle, había demostrado que su historia no lo limitó, lo impulsó. Juanito nunca tuvo en sus planes regresar a su pueblo. Para él, ese lugar estaba lleno de recuerdos que dolían, las burlas, las miradas, la sensación constante de no pertenecer. Había construido una vida nueva, lejos, con esfuerzo y cicatrices que nadie veía. Sin embargo, con el paso del tiempo, una pregunta comenzó a rondarle la cabeza con más fuerza de la que estaba dispuesto a admitir. ¿Qué habrá cambiado en mi pueblo? La curiosidad se volvió insistente. Pensó en las calles polvorientas, en la escuela, en las tardes largas sin nada que hacer. Pensó también en Sofía, aquella muchacha que le gustaba en silencio, a la que nunca se atrevió a confesarle nada. Se preguntó con quién se habría casado, si habría salido del pueblo o si seguía caminando por las mismas calles que él juró no volver a pisar. Esos pensamientos, simples pero persistentes, terminaron por vencerlo. Un día, sin avisarle a nadie, tomó la decisión. Rentó una camioneta de lujo, valuada en más de $300,000, una de esas que no pasan desapercibidas en ningún lugar, y manejó durante horas rumbo al norte de México. Mientras avanzaba por la carretera, los recuerdos comenzaron a golpearle el pecho. No era orgullo lo que sentía, era una mezcla extraña de nervios y revancha silenciosa. Cuando finalmente entró al pueblo, todo parecía igual y al mismo tiempo distinto. Las calles seguían siendo estrechas, las casas viejas permanecían en pie, pero ahora había más negocios, más autos, más ruido. Aún así, la llegada de la camioneta rompió la rutina. La gente volteaba a verla con asombro, algunos con envidia mal disimulada, otros con curiosidad abierta. Nadie imaginaba quién iba detrás del volante. Juanito avanzó despacio, observando rostros conocidos que no lo reconocían. Los mismos que alguna vez se burlaron, ahora miraban con admiración a un desconocido exitoso. El murmullo comenzó a crecer. ¿Quién será? ¿A qué vendrá? Seguro es alguien importante. Juanito escuchaba todo desde el silencio, con una calma que solo da haberlo superado todo. Mientras manejaba por las calles del pasado, pensó en Sofía, en Sergio, en la vida que dejó atrás. No había regresado para presumir, aunque la camioneta hablara por sí sola. Había vuelto para cerrar un ciclo, para enfrentarse a sus recuerdos desde una posición distinta, para comprobar que el niño burlado ya no existía. El pueblo no sabía aún quién era ese hombre que despertaba tanta envidia y curiosidad.
Pero Juanito sí sabía algo con certeza: regresar no significaba volver a ser el mismo, sino demostrar, aunque fuera solo para sí mismo, que había logrado salir y transformarse por completo. Juanito bajó de la camioneta y comenzó a caminar por las calles del pueblo. Su forma de andar seguía siendo la misma de siempre, un poco chueca, inconfundible, como cuando era niño. Eso no había cambiado, pero todo lo demás sí. Su semblante era distinto, la mirada firme, el rostro tranquilo, el cuerpo fuerte, trabajado por años de disciplina y constancia. Ya no había vergüenza en sus pasos, solo seguridad. Caminaba despacio, sin prisa, como alguien que ya no le debe nada a nadie. Preguntó por Sergio sin decir su nombre completo, como si temiera romper algo frágil del pasado. No fue difícil encontrarlo. Seguía viviendo en el mismo lugar, a las afueras del pueblo. La casa ya no tenía techo de lámina, ahora era de concreto sencillo, pero el entorno seguía siendo humilde. Sergio nunca se fue. Cuando Juanito lo vio salir, más delgado, con el rostro cansado y las manos ásperas por el trabajo, el tiempo pareció detenerse. Al principio, Sergio no lo reconoció. Miró a Juanito con desconfianza, hasta que esos ojos, los mismos de siempre, lo traicionaron. Tardó unos segundos en reaccionar y luego lo abrazó con fuerza, sin decir una sola palabra. No hicieron falta explicaciones. Ambos sabían lo que ese reencuentro significaba. Juanito le propuso ir a comer. Sergio dudó, como si no encajara en ese plan, pero aceptó. Caminaron juntos hasta el único restaurante del pueblo, un lugar pequeño, con mesas viejas y un ventilador que apenas movía el aire. La llegada de Juanito no pasó desapercibida. Algunos lo miraron 2 veces, otros comenzaron a susurrar. De pronto, alguien lo reconoció. «No es Juanito», dijo una voz. «El que se fue hace años. El que caminaba así». Las miradas cambiaron. Donde antes hubo burla, ahora había sorpresa, incredulidad, incluso respeto forzado. Juanito se sentó sin incomodarse, pidió lo mejor del menú y habló con Sergio como si nada más existiera en ese momento. Rieron, recordaron historias, silencios largos se llenaron de entendimiento. Sergio lo observaba con orgullo contenido. Sabía que Juanito había llegado lejos, aunque nunca imaginó cuánto. Y Juanito, al verlo ahí, entendió que no todos los que se quedan fracasan, pero también comprendió el precio que su amigo había pagado por no irse. En ese restaurante modesto, entre platos sencillos y miradas curiosas, el pasado y el presente se encontraron. Juanito seguía caminando chuaco, sí, pero ahora todo el pueblo podía ver que había caminado más lejos que cualquiera de ellos. Después de comer, el ruido del restaurante fue quedando en segundo plano. Juanito miró a Sergio con calma, como si estuviera ordenando las palabras dentro de sí desde hacía muchos años. Sergio hablaba de cosas simples, del trabajo, del pueblo, de la vida que siguió igual. Juanito lo escuchaba, pero había algo que llevaba tiempo queriendo decir. «Aunque no nos hayamos visto todo este tiempo», dijo por fin Juanito, con voz firme, «la amistad sigue intacta». Sergio levantó la mirada. Había sinceridad en esas palabras, no nostalgia barata ni lástima. Juanito metió la mano en el interior de su chamarra y sacó un cheque doblado con cuidado. Lo puso sobre la mesa, empujándolo despacio hacia su amigo. «¿Qué es eso?», preguntó Sergio, frunciendo el ceño. «Es para ti». Sergio tomó el papel, lo miró, y se quedó helado. 10 millones de pesos. Sus manos comenzaron a temblar. «Estás loco», dijo de inmediato, regresándole el cheque. «Yo no puedo aceptar esto. No hice nada para merecerlo». Las personas de las mesas cercanas empezaron a prestar atención. Juanito no se inmutó. Se recargó en la silla y lo miró fijamente. «Claro que hiciste algo», respondió. «Fuiste mi amigo cuando nadie más lo fue. Me cuidaste, me escuchaste, me dejaste ir cuando tú también querías irte. Si no hubiera sido por ti, yo no estaría aquí». Sergio negó con la cabeza, con los ojos humedecidos. «Eso no se paga», dijo. «La amistad no se compra». Juanito sonrió levemente, esa sonrisa tranquila de quien ya entendió la vida. «Exacto», contestó. «La amistad no tiene precio. Por eso no te estoy pagando nada. Te estoy ayudando, porque quiero, y porque puedo. Acéptalo». Hubo un silencio largo. Sergio miró el cheque otra vez, luego a Juanito. En su rostro se mezclaban el orgullo, la gratitud y el dolor de tantos años. Finalmente, con la voz quebrada, lo tomó. «Gracias», susurró. Juanito asintió. No necesitaba más palabras. En ese instante, entre mesas viejas y un restaurante casi vacío, quedó claro que el éxito de Juanito no se medía en millones,
sino en no haber olvidado jamás de dónde venía, ni a quien le tendió la mano cuando más lo necesitaba. Juanito salió del restaurante cuando el sol comenzaba a caer, tiñendo el pueblo de un tono dorado y polvoriento. El aire era el mismo de siempre, seco, cargado de recuerdos que alguna vez le pesaron como cadenas. Caminó despacio por la calle principal, levantando pequeñas nubes de polvo con cada paso, ese paso chueco que jamás desapareció y que ahora ya no le dolía. Era parte de él, como lo era su historia. No volteó a ver a nadie en particular, pero sentía las miradas clavadas en su espalda. El pueblo lo observaba irse, como si por primera vez entendiera que aquel niño del que se burlaron había regresado solo para despedirse. Juanito no guardaba rencor, ya no. El rencor se le había caído en el camino, kilómetro a kilómetro, desde que salió la primera vez con una mochila vieja y el corazón roto. Subió a la camioneta de lujo y, antes de encenderla, cerró los ojos por un instante. Vio a Sergio bajo el techo de lámina, a su madre despidiéndolo al amanecer, al joven vendiendo mazapanes bajo el sol, al estudiante cansado frente a una computadora, al hombre que cruzó fronteras sin dejar de ser el mismo. Todo estaba ahí, completo, sin deudas pendientes. Encendió el motor. El sonido rompió el silencio del pueblo como un punto final. Avanzó despacio, dejando atrás las casas, la tierra, las calles donde aprendió a resistir. El polvo se levantó una vez más, envolviendo el camino, como si el pueblo mismo quisiera retenerlo o darle su bendición tardía. Cuando tomó la carretera, Juanito no miró por el retrovisor. No hacía falta. Esa historia estaba cerrada, no con olvido, sino con dignidad. El pueblo quedó atrás, pequeño, inmóvil, mientras él seguía adelante, con el cuerpo marcado por el pasado y el alma en paz. Juanito se fue como había llegado al mundo, distinto, pero esta vez, invencible.